Hola, en este video quería revisar con ustedes algunos ejercicios que corresponden a esta primera actividad, a esta primera práctica que vamos a hacer, para que les sirva de guía y para que les ayude a poder resolverlos en menor tiempo. Em, Habíamos estado comentando que se tratan de datos de estudiantes que provienen de dos tipos de colegios. Acá están como primer atributo una identificación de la escuela de la que provienen los estudiantes, y la idea es analizar la adicción que tienen con el alcohol en nivel secundario y bueno, cómo los afecta, eh, sobre todo en sus estudios. Y hay una serie de atributos que hablan de bueno, las características del alumno, o sea, la edad, si proviene de un ámbito rural o urbano, el tamaño que tiene el grupo familiar, si los padres viven juntos o separados, nivel educativo del padre y de la madre, el tipo de trabajo que hacen. Bueno, una serie de características que lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, acceder a los datos y hacer una primera visualización. Nosotros habíamos visto que para los atributos que son numéricos, de mínima podíamos ver el histograma, y para los atributos que son cualitativos, hacer aunque sea un diagrama de barras, y a partir de ahí analizar distintas visualizaciones como para ir dándonos una idea de cómo están distribuidos los valores de los atributos. Entonces, bueno, podríamos comenzar por abrir la tabla, esta que menciona acá el enunciado, que es esta tabla de estudiantes CSB, y ver qué cosa es lo que contiene. Yo acá ya estuve trabajando, lo voy a borrar para volver a... Estuve haciendo algunas pruebas. Esto es un CSV, o sea que vamos a comenzar haciendo un read CSV, que es este operador que nos permite acceder a los datos de la tabla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a buscarla. Acá yo tengo elegido el directorio de la actividad 1, que es la tabla de estudiantes, y vemos que, bueno, carga la información con cada uno de los atributos. Le damos siguiente, le damos terminar, conectamos y ya tenemos configurado el operador para poder acceder a los datos de la tabla. Le vamos a poner acá el nombre, estudiantes CSB, y lo vamos a ejecutar para ver qué contiene. Acá están los datos: la escuela, el sexo, la edad, el ámbito, el grupo familiar. Podemos ver algunas cosas que, si venimos por acá, en estadísticas tenemos los metadatos, que por ejemplo nos da información de que hay algunos atributos, como el estado de los padres, esto de juntos y separados. Hay 175 estudiantes que no tienen esta información. Si queremos ver cuántos estudiantes tenemos, acá en la parte de data, abajo dice que son 1044. Y hay 33 atributos regulares, o sea, 33 características, 33 columnas para cada estudiante. Estas del tipo escuela, sexo, edad, ámbito y demás. Incluso acá se ve que hay datos faltantes, el estado de los padres, esto de juntos y separados, que decíamos recién que eran 170 y algo. Acá se ve que tiene datos faltantes. Está el nivel educativo de la madre, el nivel educativo del padre. Bueno, hay una serie de características y seguramente en datos faltantes el estado de los padres no es el único que tiene datos faltantes. Hay una característica que dice quiere educación superior, o sea, si está pensando en continuar con los estudios. De los 1044 hay 154 que no tienen información, lo mismo que este de becas, si fue a guardería, quién es el tutor del estudiante, el trabajo del padre, si tiene internet en la casa o no. Si hay muchos atributos del tipo sí o no, como este, por ejemplo, si tuvo o no tuvo beca, si fue o no fue a guardería, estos de sí o no, hay varios. Bueno, volviendo otra vez a la práctica para ver qué era lo que nos preguntaba.
recién lo único que hicimos fue abrir la tabla. Lo primero que pregunta es cuántos atributos hay de cada tipo. Cuántos hay cuantitativos discretos y cuántos hay cuantitativos continuos y cuántos hay cualitativos nominales y cuántos hay cualitativos ordinales. Los cuantitativos discretos habíamos dicho que eran aquellos que sirven para contar, como por ejemplo un cuantitativo discreto podría ser, creo que había uno que decía cantidad de materias desaprobadas. Por ejemplo, la cantidad de materias desaprobadas, yo no puedo desaprobar una materia y media, digamos, estos que cuentan cosas, o el tiempo de estudio, si está puesto en horas, cantidad de horas que estudia. A ver, vamos a ver la tabla. ¿Dónde estarían esos atributos? Cantidad de horas de estudio. ¿Cómo se llamaba el atributo? A ver. Se llama asignaturas perdidas es una y tiempo de estudio es la otra. O sea que si venimos por acá, si ordenamos por el nombre, que va a ser más fácil para encontrarlo, asignaturas perdidas tiene un máximo de 3. Esto es un numérico discreto, porque habla de cuántas materias perdió. Y la otra era el tiempo de estudio, que ahora que está ordenado alfabéticamente son más fáciles de encontrar. El tiempo de estudio no es un numérico. O sea, si hubiera sido cantidad de horas de estudio por día, podría haber sido un numérico, pero no está expresado así. Está puesto como dice acá, menos de 2 horas, entre 2 y 5, entre 5 y 10 y más de 10. O sea, este atributo tiene texto, o sea, es un cualitativo y se puede ordenar. Entonces, en realidad es un ordinal, ¿no? Yo podría decir, primero va el de menos de 2 horas, después va de 2 a 5, después va de 5 a 10 y después en más de 10 horas. ¿Bien? Bien, entonces este atributo sería un ordinal. Así habría que analizar a cada uno. Por ejemplo, alguno que podría ser un numérico continuo, seguramente son las calificaciones, como la nota que obtuvo el alumno, podría haberse sacado una calificación que tuviera decimales, de acuerdo a cómo uno vaya puntuando los ejercicios. Pero las notas son 3, por más que acá dice que son enteros, digamos, no sirven para contar cosas, son cuantitativos continuos. Bien, después, si se refiere a cantidad de asistencias, si contara cantidad de personas y todo lo que sea numérico, pero que sirve para contar, son cuantitativos discretos. Y después, todos los demás que tienen texto, por ejemplo, el grupo familiar, que acá estoy viendo que tiene texto, son menos de 3 o más de 3. Esto se puede ordenar y sería un ordinal. Bien, yo podría decir que es un grupo chico o un grupo familiar más grande. Se puede ordenar, es un ordinal. Pero por ejemplo este, donde los padres están juntos o separados, también tiene texto, es un cualitativo, pero esto no tiene en orden, o sea, no tiene por qué ir uno antes que el otro, es un nominal. Bien, bueno, habría que contar cuántos hay de cada uno. Por ejemplo, el nivel educativo de los padres tiene sin educación, nivel primario hasta cuarto, nivel primario hasta noveno, secundario y universitario. Es un ordinal. Yo podría ordenarlo de menor a mayor de acuerdo al nivel educativo que tenga, digamos, el padre o la madre, porque para los dos es igual acá, ¿no? Acá esta es la educación del padre, pero la educación de la madre también. Es un cualitativo, así que el gráfico que me sugiere
Es el diagrama de barras que me muestra cada una de las opciones y para cada opción me dice cuántos casos hay. Y, por ejemplo, hay muy pocas, en este caso son madres, hay muy pocas madres sin educación. En general, lo que más aparece, 306, son madres con educación universitaria. En cuanto a los padres, si en vez de la educación del padre, de la madre, no, ese no era. Espera, la educación del padre, alcohol, acá. No, estado, educación de la madre. Tendría que tenerlo ordenado alfabéticamente. No puedo encontrar la educación del padre. Acá está. Esta es la educación del padre. Ahí, primaria hasta noveno, pareciera haber más que en el caso de la madre. Bueno, este también sería un ordinal. Bueno, acá lo que nos pide en la práctica es completar este cuadro. Hay que contar cuántos cuantitativos discretos hay, cuántos continuos, cuántos nominales y cuántos ordinales. Y después, identificar qué se puede hacer con cada uno de estos gráficos, porque pregunta qué tipo de información brindan estas figuras. Recién vimos el diagrama de barras, el histograma, que lo hacemos para los atributos numéricos, y los otros son el diagrama de dispersión y el diagrama de caja. Se acuerdan que este es el diagrama de barras con los numéricos. Lo que podemos hacer, por acá estaba la edad hace un rato, porque no tengo mucho, me parece que veo mucho nominal. La edad se ve bien el histograma. El histograma es una representación del atributo que divide el rango del atributo numérico en la cantidad de intervalos que yo le indique. En este caso, las edades arrancan en 15 años hasta 22 años. Si yo digo que quiero 4 intervalos, va a dividir el rango, que es 22 menos 15, lo va a dividir en 4 partes. Y en ese rango, en este caso son, ahí dice arriba las edades entre 15 y 16,75, o sea, 15 y 16 años, hay 475 estudiantes. Y entre 16 y 18, 17 y 18 años, hay, porque es 16,75 y las edades están cargadas como entero. Entonces, si dice que el límite inferior es 16,75, acá está contando los de 17 y 18 años. O sea que 15 y 16, acá están los de 17 y 18 años y se ve que hay muy pocos que superen esa edad. Por ejemplo, de 21 o 22 años hay solamente 5 estudiantes. Bueno, este sería un histograma que se construye sobre atributos que son numéricos, dividiendo el rango del atributo o el rango de la variable en tantas partes como uno indique acá, como el número de intervalos o número de bins. Por defecto viene puesto en 10, y si uno divide en 10 partes, bueno, se ve que acá entre 10, mayor que 17 y menor estricto que 18 no hay ninguno, por eso acá la barra no aparece, porque las edades están cargadas como números enteros. Pero bueno, intentó hacer 10 intervalos. Entonces, este sería el histograma. Sobre atributos que son numéricos, también podemos armar el diagrama de caja, que el diagrama de caja habla de la dispersión que tienen los valores. Acá se ve que el rango intercuartil es 2 años, o sea, la diferencia entre 18 y 16. Y para decir si hay valores atípicos o no, yo tendría que hacer 18, en realidad, por sumándole 1,5 veces el rango intercuartil. O sea que tendría que sumarle 3, ¿no? Porque 2 es el rango intercuartil. Un rango intercuartil y medio serían 3 años, sumado a partir de 18 serían 21 años,
O sea que el alumno que tiene 22 años es un atípico leve. Estuvimos hablando bastante respecto de cuándo ser un valor atípico. Eso demuestra que las edades de los chicos, como están acá entre 15 y 22 años, en realidad el 50% central son los alumnos que tienen entre 16 y 18 años. Acá está el 50%. Y hay un 25% que está por debajo de 16, que es el primer cuartil. O sea que el 75% de los estudiantes tiene 18 años o menos. El estudiante que tiene 22 años, que es el que aparece en el extremo, es un valor atípico, porque respecto del tercer cuartil se encuentra más allá de una vez y media el rango intercuartil, que serían los 21 años. Bueno, ese análisis ya lo estuvimos haciendo en clase y es el objetivo del diagrama de caja, mostrar cómo es la dispersión de los valores del atributo. El diagrama de caja se construye sobre el atributo numérico y me permite ver cómo están distribuidos sus valores. En este caso me muestra que hay valores atípicos. El otro diagrama por el que pregunta la figura es el diagrama de dispersión. Esto se construye sobre dos atributos. Por ejemplo, podría ser dos atributos que sean numéricos. Podríamos poner la edad y la cantidad de ausencias, por ejemplo. Entonces, en realidad, fíjense que los que tienen mayor valor para las ausencias no necesariamente son los más grandes, porque acá hay dos personas de 22 años, que serían nuestros atípicos leves. Bueno, estos que son los más grandes en edad, no necesariamente son los que tienen la mayor cantidad de ausencias. Entonces acá vemos que la persona que tiene 75 faltas en realidad tiene 18 años. Es una distribución de dos atributos numéricos que nos permite ver cómo se relacionan los valores de las variables. O sea, hay pocos estudiantes que tienen muchísimas faltas. Bien, la mayoría en general, acá se ve que tienen menos, en realidad menos de 20, diría yo. Habría que hacer el diagrama de caja del atributo ausencia para ver cómo queda, digamos, cómo quedan distribuidos los valores. Si venimos por acá, vemos que en el histograma, este es el atributo ausencia, la mayoría, acá hay 817 de los 1044 que teníamos, que tiene 7 faltas o menos. Y después hay algunos que tienen hasta 70, por lo que se ve acá. Si uno hiciera, en vez del histograma, el diagrama de caja, vemos que en general el diagrama de caja tiene un primer cuartil en 0 y un tercer cuartil en 6, y hay una máxima cantidad de ausencias en 75, un montón. O sea que en realidad la mayoría de los estudiantes, el 75%, se encuentra por debajo de las 6 faltas, pero hay algunos que tienen 75 faltas, y esos son atípicos extremos, porque 3 veces el ancho de la caja por encima de Q3 no está muy lejos, y sin embargo hay valores que están muy por encima. Bueno, continuemos con la práctica. Acá hicimos entonces el ejercicio 2, que pedía que analizáramos cada una de estas representaciones gráficas y que hiciéramos al menos una de cada una explicando lo que se veía en cada una de esas figuras. Ustedes pueden hacer otra, porque para todos los atributos que son numéricos, con ellos podemos hacer el histograma, el diagrama de caja, el diagrama de dispersión, son los típicos para atributos que son numéricos. Y el diagrama de barra es el que se usa para los cualitativos. El de dispersión nosotros también lo usamos en algún momento para comparar cualitativos, pero haciendo un pequeño artilugio que es dándole una representación
digamos, una cierta variación en la representación para poder ver la distribución de los valores. En general, el diagrama de dispersión aplica a atributos que son numéricos. Luego, cuando lo vayamos viendo con un poco más de detalle, lo vamos a ir completando mejor. Pero a priori, el diagrama de dispersión es el que veíamos recién acá, donde, por ejemplo, es este que aparece como scatter, donde uno podría representar las ausencias versus las asignaturas. Bueno, asignaturas perdidas se ve que es discreto, tiene o perdió o ninguna, o una, o dos, o tres. Vamos a buscarle algún otro que tenga que ver con las notas, por ejemplo, las notas del primer parcial. Y si uno ve la nota del primer parcial, hay gente que obtuvo calificaciones un poco más altas y, por ejemplo, no sé, alguien que sacó una nota intermedia, porque deben estar puntuados hasta de 0 a 20. Esto sería, sacarse un 10 es el equivalente a un 5 para nosotros, es el que más ausencias tuvo. Muestra el diagrama de dispersión la relación entre dos variables. Hoy habíamos hecho, en vez de la nota del primer parcial, habíamos tomado la edad. ¿Cuál era el que habíamos usado hoy? Ah, porque lo habíamos hecho al revés. Habíamos puesto las ausencias en el eje X. Y me parece que las otras, ¿no? Creo que la edad. Esta era la que habíamos hecho hoy, que como las ausencias tienen mayor cantidad de valores distintos, se ve un poquito más claro. Pero si en vez de la edad ponemos las notas también, es el mismo gráfico que el que hicimos recién, nada más que rotado, digamos, cambiándole los ejes, vemos que en realidad las notas más altas son los que tienen, esto, la calificación, nadie se sacó 20 puntos, la nota más alta es un 19. Estos lo consiguen los que tienen hasta 4 ausencias. Este tiene 0, este tiene 2, este tiene 4. Los que tienen las notas más altas en el primer parcial tienen pocas faltas, digamos, están concentrados acá. Igual hay gente que tiene pocas faltas y ha sacado una calificación baja. Los que tienen más faltas han tenido notas intermedias. No podríamos culpar a las ausencias como las responsables de la calificación final. Habría que mirar otras variables también. Bueno, continuemos. Tenemos hecho nuestra representación gráfica. Bueno, en el ejercicio 3 decía que pedía generar un nuevo atributo, porque dice, se considera que un estudiante es mayor de edad si tiene al menos 18 años. Entonces pedía generar un nuevo atributo que tome el valor sí cuando la edad del estudiante sea mayor o igual a 18 y no en caso contrario, y después que grafiquen el resultado obtenido mediante un diagrama de barras. Bueno, yo voy a generar un nuevo atributo con un atributo que sea numérico, porque acá la edad era un atributo numérico. Yo voy a tomar el de la nota para poner un aprobado y desaprobado nada más, y ustedes después van a hacer el que pide acá del ejercicio 3. Entonces, para generar un nuevo atributo, yo tendría que venir por acá, elegir el operador, generar atributo, y si quiero generar un atributo nuevo, lo que tengo que hacer es ponerle un nombre. Se podría llamar condición, por ejemplo, o resultado. Yo quiero poner aprobado o desaprobado según la nota final. Hay un campo de nota final. Acá hay un asistente que me puede ayudar con la expresión que tengo que armar, que si entramos por acá, me permite ver cómo hago comparaciones. Ven que aparece el doble igual si es que quiero comparar cosas.
Hay funciones, hay una serie de operadores estadísticos, matemáticos, de transformación de texto y lógicos para hacer algún tipo de comparación. Bueno, yo le voy a poner que sí. Si no me acuerdo cómo se llaman los atributos, puedo buscar acá en atributos regulares. Como no sé cómo está escrito lo de la nota final, vamos a buscar el campo este, el de nota final. Si la nota final es, ¿qué sería para mí un aprobado? Le puedo poner que si es mayor o igual que 4, esto sería aprobado, y si no, sería desaprobado. Con un 4 aprueba y si no, no. Una cosa así. A ver si así funciona. Vamos a mirar. Si le damos a aplicar, si no aparece ningún tipo de mensaje aquí es porque la expresión está bien. Entonces lo podríamos ejecutar. Y acá en la parte de estadística, seguramente el nuestro debe estar último de todo. Encima tenemos un montón de atributos. Acá está la condición. Y por encima, claro, no eran 4 puntos. En realidad, me quedaron casi todos aprobados, 990, porque estaban puntuados de 0 a 20. Entonces, en realidad, tal vez deberíamos cambiar nuestro criterio, porque la calificación 10 se entiende como un 5 para nosotros. Entonces, en realidad, tal vez tendría que haber pedido 8 puntos, por lo menos. Lo puedo cambiar. Le podemos decir, no miramos, por ejemplo, acá, en resultados, no miramos en la nota final, que el máximo es 20. Entonces, si uno mira la nota final, podríamos decir que necesitamos, por lo menos, conseguir 8 puntos para aprobar. Bien. Entonces, para eso corregimos acá, venimos a la expresión que pusimos hoy, y en vez de 4 le vamos a poner 8. Le vamos a aplicar y lo ejecutamos. Y si miramos acá cómo nos quedó, venimos por acá, vamos a ver la condición. Igual desaprobados son 100 versus los 944 que estarían aprobados. Estos son los que obtuvieron menos de 8 puntos. Con 4 aprueban. Bueno, también podríamos haber distinguido entre aprobados solo cursada y los que promocionan. Bien. Bueno, tenemos esta parte de la práctica. El ejercicio 4 es un tema que a mí me había quedado pendiente, el tema de la correlación. Yo quería resolverlo con ustedes para que el ejercicio nos quedara terminado, aunque después más adelante vamos a seguir trabajando con la idea de correlación lineal. Hay unas diapositivas que yo tenía acá, que estaba en el material que estaba subido, nada más que en el último encuentro no llegamos a verlo. Es información que uno puede conseguir con el diagrama de dispersión y agregarle alguna métrica adicional que nos permite ver algo como esto que aparece acá, donde podemos detectar una relación lineal entre las variables. Por ejemplo, el diagrama de dispersión decíamos que nos permite dibujar este par de variables para ver cómo se relacionan, y entonces podríamos tener distribuciones, por ejemplo, como las que están en la figura. Esta que está acá, que no tendría ningún tipo de relación entre las variables. Esta que las variables x e y están relacionadas, pero de una forma cuadrática, porque los valores de y son una expresión de x al cuadrado, digamos, una pequeña variación. Y el apartado C, que es el que más me interesa, que es cuando las variables tienen una relación lineal. ¿Qué quiere decir que tienen una relación lineal? Que cuando una variable incrementa su valor, la otra también, o también para el otro lado, ¿no? O sea, puede ser lineal
en este sentido, donde cuando una de las variables incrementa su valor, la otra baja. ¿Por qué me interesa esto? Porque en los distintos modelos que uno puede armar, cuando uno tiene demasiadas variables, es un instrumento para seleccionarlas, porque si una variable sube y la otra también, entonces en el análisis probablemente con una sola de las dos variables sería más que suficiente. Entonces me interesa identificar estas situaciones de correlación lineal. Estas diapositivas se referían a la tabla de premios que habíamos estado trabajando en los encuentros sincrónicos. Y, por ejemplo, si uno hacía un diagrama de dispersión entre la duración y las nominaciones, veía una nube de puntos más o menos así, bastante amplia. Fíjense que esto es mucho más ancho que lo que yo les mostraba recién, pero que tiene un sentido donde cuando cuando se incrementa la duración de la película, también se incrementa más o menos, diría yo, la cantidad de nominaciones que tiene. Es un detalle que se puede observar con el diagrama de dispersión. Bueno, el coeficiente de correlación mide esto. Cuando se da una alineación bastante precisa, cuando esta nube de puntos es más fina y es ascendente, el coeficiente de correlación tiende a 1. Cuando la nube de puntos es bastante definida y es descendente, el coeficiente de correlación tiende a -1. Y cuando esto, por ejemplo, que es una nube de puntos tan amplia, va a ser un valor más cercano a 0,5. Cuando es una distribución uniforme en el dibujo, el coeficiente de correlación vale 0, marcando que no tiene una relación lineal entre las variables. Que no existe esa relación de que cuando una sube, la otra también sube y entonces sería positivo, o que cuando una sube, la otra baja, que entonces el coeficiente de correlación sería negativo. A mí me interesa cuando el coeficiente de correlación sea lo más cercano que se pueda a 1 o a -1, ¿no? Entonces me interesa que en valor absoluto el valor del coeficiente de correlación esté, por ejemplo, por encima de 0,5. Cuando en valor absoluto está por debajo de 0,5, esta nube de puntos ya se desdibuja totalmente y no se nota que haya una correlación lineal. De nuevo, ¿por qué me interesa detectar atributos que estén correlacionados? Y porque en general dicen lo mismo. Se refieren al mismo tipo de cambio sobre lo que está pasando. Entonces son como reiterativos. Ahora lo vamos a mirar con la nota. Por ejemplo, el coeficiente de correlación entre la duración y la duración de la película y la cantidad de nominaciones que tiene, vale 0,53. O sea, está por encima de 0,5, pero casi al límite. Por eso la nube de puntos se ve así tan amplia. Y uno dice que, ¿cómo se interpreta el coeficiente de correlación lineal? Tomándolo en valor absoluto, porque decíamos que toma valores entre -1 y 1, si está entre 0,5 y 0,8, uno dice que tienen una cierta correlación, que los atributos A y B tienen una correlación lineal débil. Y que si el coeficiente de correlación en valor absoluto está por encima de 0,8, tiene una correlación lineal fuerte. Cuando el coeficiente de correlación está por debajo de 0,5, decimos que no hay correlación lineal. Lo cual no quiere decir que son independientes, sino que no tienen correlación lineal. Y para calcularlo, en realidad, el coeficiente de correlación, más que calcularlo sobre un par de atributos determinados, en realidad tenemos una matriz de correlación que te calcula las correlaciones entre todos los pares de atributos. Si no, tienen que ser numéricos, ¿no? Porque hay que sacar un cálculo para ver cuánto se aleja respecto de las medias y necesitamos también calcular desvíos. O sea que el coeficiente de correlación se calcula entre atributos que son numéricos. Y hay un coeficiente que te calcula la matriz de correlación, donde yo acá puedo filtrar, por ejemplo, los que son numéricos nada más,
y ver la matriz. Bueno, la matriz se ve acá conectada con la segunda salida. Y por ejemplo, en el caso de las películas se obtiene una cosa así. Algunos valores, los que en valor absoluto estén por debajo de 0,5 no están correlacionados, y acá esta es la única, porque fíjense que esto da 0,4, esta es la única que tiene una correlación lineal débil. Bueno, nosotros revisemos nuestro ejercicio, que era lo que queríamos hacer. Nos pedía la correlación entre las asignaturas perdidas y la nota final, y la correlación entre la nota del segundo parcial y la nota final. Bueno, para calcularlo entonces, veamos cómo sería lo nuestro. Yo voy a sacar este de generar atributos. Podríamos, por ejemplo, crear acá. Yo me creé un repositorio, creo que no sé si lo hice, lo hicimos en clase. Este repositorio que habíamos armado acá, uno puede venir por esta opción. A ver, vamos a hacerlo de vuelta. Acá en repositorios, bajamos con la flechita, crear un repositorio, le ponemos un nombre, no sé, nuevo, le decimos que no va acá en la ubicación, y por acá podemos elegirle un nuevo lugar, crear incluso una nueva carpeta, le damos a abrir y creamos el repositorio. Yo no voy a crear otro nuevo porque ya tengo uno acá. Una vez que lo creamos, lo seleccionamos, le damos Finish y va a aparecer una nueva carpeta acá donde podemos guardar cosas. Esto lo creamos en clase nosotros la otra vez. Yo acá en este repositorio, que en realidad no es más que un directorio dentro de mi máquina, voy a guardar las cosas que vamos haciendo. Yo puedo salvar esto, y este sería el ejercicio 3. Salvamos el proceso en este representación 2025, le vamos a poner actividad 1, ejercicio 3. Este es el ejercicio 3. Vamos por el ejercicio 4. Le borramos esto, lo voy a salvar como ejercicio 4 porque después me olvido. Ejercicio 4, correlación, le vamos a poner. Y lo que vamos a armar es la matriz de correlación, esta. Vamos a cargar la matriz de correlación, va el componente que calcula la matriz de correlación. Yo lo voy a calcular directamente, no sé si el ejercicio pedía, lo voy a conectar ahí porque la segunda entrada es la que me permite obtener la matriz. Y acá le voy a decir que utilice atributos de un solo tipo, que sean los numéricos, ya sean reales o enteros, porque si no la matriz lo va a generar igual, pero me va a aparecer una matriz muy grande con un montón de signos de pregunta por todos lados. Bueno, lo corremos. Y esta es mi matriz de correlación. Me muestra la correlación de asignaturas perdidas respecto de todas las demás variables. Y la que me pedía en la práctica era la correlación. A ver, ahí está. Vamos a mirar el enunciado de la práctica. Necesitaba la correlación entre asignaturas perdidas y la nota del final. Entonces, si venimos acá, esta es la asignaturas perdidas y... Ay, no me puedo correr. Ahí está. Esta. Entre asignaturas perdidas y la nota del final. Es un valor negativo. Eso quiere decir, si es negativo, quiere decir que cuando una de las variables sube, por ejemplo, cuando se incrementa la cantidad de asignaturas perdidas, la nota del final tiende a bajar. Por eso es negativo. Ahora, como el valor no está en valor absoluto por encima de 0,5, no se ve mucho esa relación lineal. Hay como una tendencia a que a mayor cantidad de asignaturas perdidas la nota final no tienda a crecer, pero no tiene esa relación tan lineal si hago un diagrama de dispersión. Entonces, si miro, era menos 3,83. Entonces acá yo debería poner, el valor es
menos 0,383. La intensidad, acá decía que la intensidad es no hay correlación o débil o fuerte, en realidad no hay correlación, y el tipo es negativa, porque el tipo era positiva o negativa. La correlación es negativa, pero no hay correlación lineal, y el significado sería lo que decíamos recién, que sería que muestra como una tendencia a que cuando se incrementan las asignaturas perdidas, la nota de final no va a subir, o sea, al contrario, tiende a bajar, pero no tienen una relación lineal. En cambio, si miramos la nota del segundo parcial con la nota del final, la nota del segundo parcial con la nota del final tiene una relación de 0,91. Eso quiere decir que están bastante alineadas. Incluso si miramos, si hacemos un dibujo, una representación gráfica entre la nota del segundo parcial y la nota del final, la nota del final, esta no, le damos a aplicar. Esto tiene una correlación de 0,91, dijimos. O sea, ven que claramente se ve que cuando una de las variables sube, la otra también. O sea, a los que le va bien en la nota del segundo parcial, les va bien en el final. O sea, a mayor nota en el segundo parcial, tienen una mayor nota en el final. Cosa que no se ve entre la nota final y las asignaturas perdidas que decíamos hoy. Fíjense que por más que hay varios, esta es la representación que yo les decía, la manera que tengo de correr para que lo ubique en una zona cercana y yo tener una idea de cuántos hay, porque como el valor es discreto, si yo lo represento así, están todos superpuestos, yo no puedo ver cuántos hay. Pero si nos corremos un poquitito y le damos como una especie de ruido en el lugar para hacer esa representación, vemos que a mayor cantidad de asignaturas perdidas, que puede llegar hasta 3, las calificaciones que sacan estos tienen un rango menor que los que no tienen ninguna asignatura perdida. Entonces esto es como que va bajando, pero no tiene esa representación de recta que tenía el anterior. Entonces si volvemos acá a la práctica, el valor es 0,91, la intensidad es fuerte, el tipo es positivo y están correlacionados linealmente, indicando que a mayor nota del segundo parcial tiene una mayor nota en el final. Esa sería nuestra interpretación. ¿Bien? Es como para mostrar un poco la relación que existe entre dos variables. Después vamos a seguir trabajando con esto. Bueno, este del reemplazo hicimos uno de estos de utilizar el map y el parse number en clase para representar la educación del padre y de la madre. Esto sí, alcanzamos a representarlo. Así que me parece que lo podrían hacer. Está hecho en el último video. ¿Qué más? ¿Quieren? Probamos uno chiquitito. A ver, teníamos uno. Yo puedo probar uno con la cantidad de... Este lo vamos a salvar. Lo salvamos. ¿Y qué número de ejercicios sería? El 5. En el ejercicio 5 vamos a salvar esto como ejercicio 5 map. Y le borramos esto. Y podemos elegir algún atributo que tenga poquitos valores. A ver, alguno que tenga, podría ser, para no tomar el de la educación del padre y de la madre, el grupo familiar. ¿Cómo era el del grupo familiar? Tamaño del grupo familiar. Era menos de 3 o más de 3. ¿Dónde está? Acá está. Grupo familiar se llama.
El grupo familiar es un ordinal, igual que el nivel educativo de los padres, y dice menos de 3 y más de 3. Nosotros le podríamos asignar un valor numérico, por ejemplo, cuando es menos de 3 le ponemos el número 2, y cuando es más de 3 le voy a asignar un número intermedio a lo que sería un grupo familiar grande, que podrían ser 5 personas, por ejemplo. Esto es un ordinal porque yo puedo decir que uno es más chico que el otro. El valor numérico que yo le asigno a cada uno no solo le pone orden, sino que también le pone importancia a cada cosa. Ahí para el nivel educativo, todos los niveles educativos, me parece que tenía ahí una representación numérica. En este, por ejemplo, ven, le ponía 0 a ninguna, 1 primaria hasta cuarto, 2 primaria hasta noveno, 4 le daba al de secundaria y 6 le daba al de universitaria. No los numerizó correlativos, sino que le dio bastante más importancia al nivel universitario. Bueno, nosotros acá lo que vamos a hacer es, al de menos de 3 le vamos a dar el valor 2 y al de más de 3 le vamos a dar el valor 5. Esto se llama grupo familiar. Entonces vamos a usar un operador map para tomar esos valores. Lo vamos a aplicar a uno solo, que va a ser el grupo familiar. ¿Dónde estará mi grupo familiar? Acá está. Y vamos a hacer uno que diga menos de 3. Creo que el más no tenía acento. Más de 3, al menos de 3 le vamos a poner 2 y al más de 3 le vamos a poner el valor 5. Estos valores que dice valores viejos tienen que coincidir exactamente con lo que dice el atributo. Si no, no era ese el texto que estaba escrito dentro del atributo, no lo va a reemplazar por 2 y 5. Bueno, vamos a ver si lo tomo. Acá en estadística, el grupo familiar, vemos que efectivamente lo pusimos bien, que ahora con el valor 5 hay 738 y con el valor 2 hay 306. Pero si miramos acá en los metadatos, esto sigue diciendo polinominal, aunque nosotros le dimos los valores 2 y 5. O sea, si venimos acá, en el grupo familiar, efectivamente dice 2 y 5, pero no lo está tomando como numérico, sino como polinominal. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el operador que mapea esos números, que es el parse number, que mapea los atributos que tienen números, pero escritos como si fueran textos, o sea, como si fuera el 2 y el 5 escrito con palabras, digamos. Tendríamos que decirle quién es el atributo que tiene esa condición, que es el de grupo familiar. Espera que me permita el acceso. Acá está, grupo familiar. Y si lo ejecutamos, ahora en el grupo familiar dice numérico y le calcula el promedio, cosa que hace un rato no lo teníamos. Entonces, si hacemos una visualización del atributo, que sería el grupo familiar, también me va a mostrar 2 barras nada más, pero estos son los 306 que tienen 2 y los 738 que valen 5. Bueno, eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 5, pero con el nivel educativo. Una vez que lo tengamos como numérico, la idea es compararlos. Y para compararlos podemos usar los diagramas de caja, por ejemplo. Bueno, después acá hay algunas preguntas sobre el diagrama de caja del atributo ausencia discriminado por sexo. O sea, eso está hecho así. Tomamos el atributo, el diagrama de caja, no del de grupo familiar, sino del atributo ausencia, al cual no es uno solo, sino que está agrupado por sexo. Y además está puesto para el otro lado. A ver, no, acá, en general. Sí.
Entonces, para el caso de hombres tiene un máximo de 38 y de mujeres tiene en ausencias, o sea, el estudiante que tenía 75 faltas es una mujer. Bien. Bueno, estos son los valores. Acá muestra los valores de los cuartiles y hace algunas preguntas de las cuales hay que decir si son verdaderas o falsas, y algunas de estas afirmaciones aparecen en la autoevaluación que ya está habilitada. Así que bueno, de esto hablamos bastante en clase, así que lo pueden resolver. Este de reemplazar valores faltantes también lo hicimos incluso una imputación en la clase pasada, así que ahí tienen un ejemplo claro de cómo tendrían que reemplazar los valores y analizar lo que pregunta. Y respecto de la discretización, también lo hicimos, habíamos hecho una discretización por intervalo y por frecuencia, donde habíamos visto que convertíamos un atributo numérico, como puede ser el caso de la nota final, en este caso, 3 intervalos, utilizando o bien una discretización por intervalos, que es dividir el rango en una cierta cantidad de intervalos, o una discretización por rango, y una discretización por frecuencia para dividir en 3 intervalos con la misma cantidad de estudiantes. Y bueno, la idea es que indiquen cómo quedan los intervalos y cuántos elementos quedan en cada uno. Esto hicimos uno en la clase pasada. Y después habla con respecto a la normalización, que en realidad hay un operador que es el operador que normaliza, que tiene un método para aplicar la normalización que por defecto hace una normalización con media y desvío. Acá sugiere también que hagan una normalización, digamos, lineal entre 0 y 1, y que comparen los valores. Nosotros, por ejemplo, podríamos normalizar acá en diseño. Este lo vamos a salvar y le voy a sacar esta parte. Y podríamos, por ejemplo, normalizar y ver también los valores originales para, yo voy a tomar, ustedes acá cuál tenían que hacer, ausencias me parece, sí, ausencias. Bueno, yo voy a tomar el de las notas, por ejemplo, porque la normalización es para atributos que son numéricos. O sea, vamos a tomar uno solo y vamos a normalizar la nota final. La transformación o la normalización que viene por defecto es esta transformación Z, que es la que a cada nota le va a restar el valor promedio y lo va a dividir por el desvío. Entonces, puse los dos a la salida, el de la normalización y los datos originales. Entonces, si lo corremos de vuelta, acá en estadística debería aparecer la nota, ¿no? Yo lo esperaba arriba. Acá está la nota. La nota final, no, porque este es el original, este es el normalizado. Acá está, ¿ven? Yo esperaba la nota así, como primer dato. Este es el original, por eso no me lo mostraba. Y este es el normalizado. Fíjense que la nota ahora quedó con valores positivos y negativos, que en realidad son cantidad de desvíos. O sea, por ejemplo, el primer estudiante que en la nota, ¿dónde me habrá quedado acá la nota? Debe estar uno de los últimos. Acá, mira, la nota final la tengo por allá en el fondo. No me voy a traer más acá. Tendría que tener una forma más cómoda de traerla. Y si no, tendría que haberla seleccionado. El otro me lo puso como primero y yo acá lo tuve que traer. Ahí está. El primer alumno, que los dos primeros que se sacaron 6, si uno ve los valores normalizados, son un desvío y un poquitito más, un poco más de un desvío por debajo de la media, por eso es negativo. Este es un valor mucho más cercano
a la media. 0 sería el valor promedio, como este, por ejemplo. Esto es un valor cercano. Si hubiera sido 0, hubiera sido un valor cercano a la media. O sea que si miramos el 7, este que se sacó 11 puntos, es un valor cercano a la media. Y después hay otros alumnos, a ver si ordenamos, estos fueron los que menos notas se sacaron, casi 3 desvíos por debajo de la media, son notas bastante malas, que son el 129, 131. Bueno, si ordenamos las notas, 129, 131, se sacaron 0. Y son todos estos. 3 desvíos por debajo de la media son una muy mala calificación. Fíjense que acá estos, los mismos que tienen muy baja calificación utilizando la normalización, son los mismos que tienen muy baja nota originalmente. O sea, la distribución no cambia, lo que cambia si uno hace una visualización del histograma que corresponde a la nota final. Vamos a ponerle acá 10 intervalos. Esta es la nota original, esta es la normalizada. Fíjense que la distribución es exactamente la misma, nada más que por debajo de 2 desvíos con respecto a la media. 0 es la media, que está por acá. En este es igual, los dos gráficos son los mismos, lo que cambia es el eje X. Este arranca en 0 hasta 20, que es el normal, y este casi -3, entre -3 y por arriba 2 desvíos por encima de la media. O sea, la escala muestra cuántos desvíos por encima o por debajo de la media se encuentra el valor. Y en general, cuando tiene esta distribución, que está bastante concentrado en el centro, como si fuera, no es exactamente una distribución normal, pero está bastante concentrado, decir 2 desvíos por encima o 2 desvíos por debajo son valores bastante atípicos. También es un instrumento para detectar atípicos. En cambio, la normalización utilizando la distribución normal, en vez de esto, en vez de una transformación Z, si hubiéramos hecho una distribución por rango entre 0 y 1, podríamos, ejecutamos otra vez, esta sería la normalización, vemos que 0 es el que corresponde al que menos valor tiene, y 1 es el que tiene el valor más alto. Y si hacemos el gráfico otra vez, para la nota final, el gráfico sigue teniendo la misma forma, la misma distribución, con valores entre 0 y 1. El problema que tiene esta normalización lineal es que sufre mucho con respecto a los valores extremos, porque cuando hay un valor que está muy en una punta y el resto está muy concentrado en otra, cuando uno normaliza, bueno, vamos a tener todos los valores concentrados en un rango bastante acotado. Por eso acá en la práctica pregunta por cómo quedaron distribuidos los valores del atributo ausencia, porque en realidad tenía valores atípicos extremos, cosa que no estaría pasando con la nota. Bueno, el objetivo de esta charla era presentarle un poco los operadores y recordarles un poquito cómo lo habíamos hecho. Espero que les resulte una ayuda para completar la actividad práctica. Con esto pueden terminar la práctica y la idea sería que la clase que viene comencemos a ver un primer modelo y ya pasemos esta etapa del preprocesamiento. O sea que ustedes para la próxima vez que nos encontremos, que va a ser dentro de 15 días prácticamente, ya deberían tener terminada esta actividad 1 y deberían haber respondido la primera autoevaluación. Esa autoevaluación yo igual la puse para que venza el domingo siguiente a nuestro próximo encuentro, cosa de que tengamos tiempo de revisar algunas cuestiones que les haya quedado, pero bueno, ya es como que en ese momento tendríamos que tenerlo terminado.
Bueno, si tienen alguna duda me escriben y espero que les haya servido. Estamos en contacto entonces.